Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Realmente gracias por conectarte a este podcast. Mi deseo es que podamos estudiar la palabra de Dios y descubramos su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. Y estamos en una serie titulada Promesas. Ya por varias semanas hemos estado hablando de las promesas que encontramos en la Biblia y que a diferencia de las promesas de Dios, a diferencia de las promesas que como humanos hacemos, Dios sí cumple su palabra, ¿no? Nosotros faltamos a nuestras promesas, sin duda alguna nos han fallado personas que nos han hecho promesas, pero la verdad es que en la palabra de Dios hay muchas promesas y hemos estado estudiando algunas de ellas y vamos a seguir haciéndolo el día de hoy. Pero la diferencia es que sí podemos confiar en su palabra. 2 Corintios 1:20 dice que pues tantas como sean las promesas de Dios en Él, todas son sí. En Jesús todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Lo que significa que gracias a Cristo Jesús cumplió muchas de esas promesas dadas en el Antiguo Testamento para un pueblo, para una persona específica, pero también gracias a Cristo y al hecho que Él resucitó, Él hace posibles y esas promesas también son entonces hechas y extendidas a nosotros. Y vamos a estar estudiando una de estas promesas que encontramos en la Biblia y que Cristo Jesús se las dio a sus discípulos y que las vamos a hacer nuestras el día de hoy. Y es el hecho de que Jesús, Dios, nos ofrece paz. Y sé que y quizás has oído de muchos versículos y pasajes en la Biblia que hablan de la paz que Dios nos ofrece, pero yo no sé si en este momento en particular tú necesitas paz en tu vida. No sé si has sentido paz en algún momento cuando quizás has tenido dificultades, cuando quizás han venido problemas en tu vida, y yo no sé si tú has experimentado esa paz que Dios nos ofrece. No sé si has tenido paz antes en el pasado cuando has tenido que tomar alguna decisión. Yo sé que en mi vida han habido momentos en los cuales he sentido realmente esa paz que Dios nos da. He sentido una paz en el momento de tomar una decisión. Años atrás, cuando nosotros estábamos esperando nuestro segundo hijo, sé que nos dieron una noticia de cierta posibilidad de problemas durante el embarazo, no solamente durante el embarazo, pero específicamente al nuestro hijo nacer, ¿no? Problemas que él iba a enfrentar. Pero yo recuerdo que en ese momento nosotros fuimos a Dios en oración y experimentamos paz en absoluto. Sabíamos que no había nada que teníamos que temer porque Dios estaba al control de todo y experimentamos paz. Y sabes, Dios nos ofrece paz. Nosotros podemos encontrar paz. Y en la Biblia hay muchas maneras y hay muchos versículos que hablan de paz, pero aquí quiero compartirte este pasaje en Juan 16:33, donde Jesús está hablándole a sus discípulos y les dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y vemos que aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos que en Él, en Cristo Jesús, en Él encontrarán paz y tendrán paz. Y les estaba diciendo eso porque Él les había dicho y les había compartido anteriormente a este versículo de que iba a llegar un momento en el cual Él iba a tener que irse nuevamente con su Padre, en el cual Él iba a dejarles, pero antes de hacerlo Él iba a padecer, Él iba a tener que llorar y a tener que experimentar cierto sufrimiento en el cual ellos también iban a enfrentar ese dolor. Pero les estaba diciendo que no se preocuparan, que en Cristo Jesús ellos podían tener paz. ¿Y cómo es que nosotros podemos tener paz el día de hoy? Bueno, la clave y la razón número uno para poder tener paz es teniendo a Cristo con nosotros. Si no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, si no tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida hoy, no podremos experimentar esta paz que la Biblia nos está diciendo. No podremos experimentar la paz que solo Jesús nos puede dar. Él mismo, uno de los nombres que Dios tiene en la Biblia es Jehová Shalom, que significa el Señor es la paz. Y Él es la paz y nosotros tenemos que hacer la nuestra, tenemos que vivir con Cristo en nuestro corazón para poder experimentar esa paz que Dios nos da. Tenemos que caminar con Dios día a día para poder experimentar esa paz que nos da. Yo no sé si tú has pensado qué significa realmente caminar con paz en este mundo. Te lo pregunto porque quizás muchos de nosotros son muy poquitas veces que hemos tenido paz. Pero
porque tenemos obviamente problemas y cantidades de situaciones y preocupaciones en la vida, pero ¿te imaginas lo que significa poder caminar con paz? ¿Cuántos deseamos caminar con paz en este mundo? Tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón para poder experimentar esta paz que la Biblia nos está dando y que nos ofrece. En Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces vemos nuevamente que hay una promesa de paz, que Él va a guardarnos en perfecta paz a todos los que confían en Él, todos los que venimos a poner nuestra confianza en Jesús. Si nos convertimos en hijos de Dios, entonces podremos recibir esa perfecta paz y el hecho de que Él nos guarda, que Él nos cuida. Y nos dice que son a todos aquellos que han confiado en Él, pero también dice que todos los que han concentrado en Él sus pensamientos. Concentrar en Jesús, en Dios, sus pensamientos. No sé si tú te has puesto a pensar cómo poder concentrar tus pensamientos en Dios. El concentrarnos se nos hace difícil para empezar. Yo sé que han habido momentos en los cuales yo he tratado de concentrarme en algo, y por más que me esfuerzo en concentrarme, mi mente está yendo por todos lados con diferentes pensamientos de cosas que debo hacer, de cosas que tengo que finalizar, de cosas que no he terminado, llamadas que tengo que hacer, correos electrónicos que debo mandar, y se me dificulta concentrar mis pensamientos en lo que tengo que hacer. Entonces vemos que lo que Dios nos está diciendo acá, ¿no?, de confiar en Él, los que confían en Dios pero también concentran sus pensamientos en Él, es el poder recordar realmente quién es Dios, el poder darnos cuenta de su poder, recordar lo que Él ha hecho en nuestra vida, recordar del hecho de que Él es un Dios justo, Él es un Dios que va a cumplir su palabra en medio de esas dificultades. Y Él, al nosotros concentrarnos en Él, primero al poner nuestra fe en Él, pero al concentrar nuestros pensamientos en Él, promete darnos paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero darte 4 maneras rápidas que Dios nos promete darnos paz. A estas 4 cosas, estas 4, te podría decir, formas, maneras que nosotros podemos hacer y que debemos de recordar para experimentar esa paz que Dios nos da. Y lo primero, la única manera que podemos experimentar esta paz que Dios nos da, la primera es solamente a través de su presencia. Solamente, y empieza con Él mismo. Tenemos que tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, su Espíritu Santo en nosotros, y esa va a ser la única manera que nosotros podemos experimentar esa presencia, y podemos experimentar, quiero decir, esa paz que Dios nos está ofreciendo. Y aquí Jesús en Juan 14:27 está hablando de un regalo, este regalo maravilloso que nos está dejando como sus hijos, y nos está diciendo: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Vemos que Cristo está prometiendo un regalo, y es paz. Paz en la mente y en nuestro corazón, y el mundo no la puede ofrecer. Por eso es de que muchas veces las personas que tienen todo, tienen dinero, tienen fama, tienen posesiones, tienen todo a su disposición, aún así no tienen esa paz que su alma necesita, porque no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Y eso es lo primero que nosotros debemos de hacer. Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, y al nosotros hacerlo, entonces Él nos deja un regalo. Y el regalo es paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Y sabes, en la Biblia dicen que hay 365 veces que el término no tengas miedo o no temas aparece. Y yo sé que ha habido cierto debate eso, ¿no? Que hay menos cantidad de veces que dice que no temas. Otros dicen que sí, hay 365 versículos que lo mencionan, pero independientemente a eso, lo que sí aparece 365 veces en diferentes versículos es la palabra paz. Entonces yo te animo el día de hoy a que a través de Cristo Jesús podamos tener paz todos los días, que realmente podamos hacer nuestra esa promesa, pero tenemos que tener la presencia de Cristo con nosotros. Tenemos que tener a Jehová Shalom, Dios de paz.
tenemos que entregar nuestra vida a Él, tenemos que tener su presencia, y esa es la manera de poder experimentar esta paz. Pero otra manera que nosotros podemos experimentarlo, y la primera es fundamental, tenemos que tener su presencia, tenemos que tener a Cristo con nosotros para poder tener acceso a esta paz. Y esa es la primera, pero luego de esa primera, una segunda cosa que nosotros tenemos que hacer para experimentar esa paz, y que Él nos va a dar paz, es que Él nos va a dar paz a través de su palabra. Tenemos que leer la palabra de Dios, y en la palabra de Dios vamos a encontrar realmente esa fortaleza, vamos a encontrar ese ánimo, vamos a encontrar esa sabiduría, vamos a encontrar la paz que Él desea darnos. Tenemos que descubrir el valor que hay en la palabra de Dios y el beneficio que hay cuando nosotros realmente la leemos y la buscamos, y la paz que va a traer a nuestra alma. Salmo 119, 165 dice que los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no se tropiezan. Dice, no los que leen sus enseñanzas, pero dice los que aman tus enseñanzas, los que aman la palabra de Dios, los que van constantemente a la palabra de Dios y se deleitan leyendo la palabra de Dios. Dice que encontrarán paz y no se tropezarán. Yo creo que eso es una doble promesa de bendición ahí, ¿no? No solamente la paz, pero el no tropezarte, el no tener errores, o sea, al poder realmente vivir seguro. Yo sé que muchos de nosotros, cuando hemos tenido algún tipo de problema y hemos ido a la palabra de Dios y hemos leído un versículo, ha traído paz en tu mente. Algo tan sencillo quizás como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en un momento que te sentías inseguro, en un momento que te sentías no capaz, pero que lo has leído y que Dios te ha hablado y te ha dado paz. La palabra de Dios nos da paz. Entonces vamos a experimentar la paz de Dios primero a través de su presencia. Sin Él no lo podemos hacer, pero segundo vamos a experimentar la paz de Dios a través de su palabra. Número 3, vamos a experimentar su paz a través de la oración. La oración tiene poder y Dios desea que vayamos a Él en oración, y al hacerlo dice que vamos a experimentar paz. Fíjate lo que dice Filipenses 4, versículos 6 al 7. Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Vemos que nos está llamando a orar, que en vez de preocuparnos, que en vez de afanarnos, vayamos a la oración, que recurramos a la oración. Y si contamos con su presencia y si hemos estado leyendo su palabra y vamos a Él en oración, dice que entonces vamos a experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, esa paz de Dios que va a cuidar nuestro corazón y nuestra mente. No solamente va a traer paz emocional, paz física, pero realmente vas a poder gozar de una paz inexplicable en medio de la dificultad, en medio de los problemas. ¿Sabes cómo podríamos entonces caminar en paz? Todos los días tú puedes caminar en paz simple y sencillamente orando en todo tiempo. Que podamos orar pidiéndole lo que necesitamos y a la vez dándole gracias por lo que Él ha hecho. En la oración podemos pedirle y podemos venir a Él con esa necesidad, pero también démosle gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios a través de la oración para experimentar esta paz. Que podamos experimentar la paz que solamente viene de Cristo Jesús, pero tenemos que identificar su voz. ¿Sabes? Los bebés identifican cuál es la voz de su mamá. Un bebé quizá puede estar llorando. Yo recuerdo que mi hija Milán, cuando era bebé, lloraba muy frecuentemente de niña, pero trataban de consolarla mi mamá, mi suegra, algún familiar, pero solamente oía la voz de Jessica, mi esposa, y nuestra hija dejaba de llorar y experimentaba paz, ¿no? Y nos poníamos a explicar, bueno, pero ¿cómo es que eso sucede? Bueno, identifica la voz de su mamá, identifica la voz de su papá. Nosotros al ir en oración a Dios e identificar su voz, igualmente vamos a experimentar esa paz en nuestra vida que Él desea darnos. Entonces vamos a experimentar paz a través de su presencia, y es lo primero que debemos hacer. Vamos a experimentar paz a través de su palabra,
cuando meditamos en la palabra de Dios y dejamos que Él nos hable y nos conforte a través de su palabra, vamos a experimentar paz a través de la oración, porque Él desea hablarnos también y que podamos reconocer su voz. Y número 4, vamos a recibir paz a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a morar en nosotros una vez recibimos a Cristo, aceptamos a Cristo, su presencia viene a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en nosotros dice que nos va a dar paz. El Espíritu Santo en nosotros nos va a dar más que paz. Y hay ciertos frutos que la Biblia menciona en Gálatas 5, 22 y 23, lo que significa que son, de alguna manera, son como esos resultados que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando viene a morar en nuestro corazón. Dice, en cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo dice que produce en nuestra vida es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es gentileza, es bondad, es fidelidad, es humildad, es control propio. Y dice, no existen leyes contra esas cosas. Muchas de estos atributos, muchas de estas cosas, sé que las necesitamos y las queremos. Y dice que cuando el Espíritu Santo entonces viene a morar en nosotros, cuando tenemos su presencia en nosotros, el Espíritu Santo va a producir. Y dice que no hay leyes contra estas cosas, lo que significa es que eso es inevitable cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, y va a producir paz. Esa paz que yo estoy seguro que el día de hoy tú desesperadamente necesitas. Esa paz ante la dificultad que estás experimentando el día de hoy. Esa paz al punto de tomar esta decisión que estás a punto de tomar, y que Dios te está diciendo, yo te voy a dar paz en esa decisión, esa es mi voluntad. Y yo no sé exactamente qué es lo que estás haciendo, pero Dios nos ha dado un regalo. Jesús nos está dando un regalo el día de hoy, y es paz en nuestra mente, paz en nuestro corazón. Hoy podemos tener la seguridad que podemos caminar con paz, pero solamente si caminamos de la mano de Dios. Solamente si caminamos caminando con su presencia, solamente si caminamos en este mundo leyendo su palabra, yendo a Él en oración, solamente de esa manera vamos a poder experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Sé que muchas veces cuando quizás empezamos en nuestro caminar con Dios y venimos a un pasaje como este, ¿no? Como lo dice Juan 16:3, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y lo leemos y decimos, nos aferramos a esa palabra, pero tenemos que entender que Él desea que nosotros realmente primero le tengamos a Él, que entendamos lo que significa tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, que su presencia viene a vivir en nosotros, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y va a empezar a producir esos frutos, pero que también Él desea, para obtener esa paz, que vayamos a su palabra, que podamos leer la palabra de Dios día a día, que vengamos a amar la palabra de Dios, porque así dice la palabra de Dios, que los que aman sus enseñanzas dice que viven y caminan en paz. Pero tenemos que amar la palabra de Dios, que dejemos de preocuparnos, pero que entonces, que en vez de eso oremos por todo, y a nosotros hacerlo Él promete darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no podemos esperar esa paz de Dios simple y sencillamente porque quizás decidimos hoy y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pero nunca hablamos con Él, nunca leemos su palabra, nunca vamos a Él en oración, nunca estamos dispuestos a someternos ante Él. O sea, si no hacemos nada de eso, no podemos experimentar esa paz que Él desea darnos. Realmente Dios nos está retando hoy que la única manera de nosotros tener paz que sobrepase todo entendimiento es sinceramente aceptando a Cristo en tu corazón, poder tener su presencia viviendo en tu corazón y experimentar quién Él es, poder ir a su palabra, poder leer esas promesas, poder leer lo que Él tiene que decirte en tu situación, en las decisiones que deseas tomar o necesitas tomar, que puedas ir a Él en oración, y que en vez de preocuparnos y tratar de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, pero que realmente podamos ir a Él en oración, que pongamos todas esas necesidades en sus manos, que le demos gracias por lo que Él ha hecho, y entonces dice que Él promete darnos paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no ofrece, que no vamos a poder encontrar en todo lo que te afana
el fin de semana, en todo lo que tienes que hacer el fin de semana en vez de buscar de Dios, nada de eso va a satisfacer, nada de eso te va a dar esa paz que tu alma necesita. El día de hoy, amigo, amiga, que estás viendo este video, que estás oyendo este audio, yo realmente quiero retarte a que hagas un compromiso con Dios, que realmente hagas un compromiso a buscar de Él en su palabra, que puedas tener un momento de oración, que te sometas realmente a Él, a Cristo Jesús, a su plan, a su voluntad para tu vida, y así poder experimentar paz, porque la paz es algo que nada en este mundo nos puede dar, y sin paz realmente es muy difícil vivir. Cuando tienes una vida que no tienes paz, pero está angustiada, está preocupada, es llena de ansiedad, de miedo, de temor, ¿sabes? Esa no es la vida que Dios desea para nosotros como sus hijos. Dios desea que podamos vivir y experimentar paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento en cualquier situación, en cualquier problema en nuestra vida. Así que el día de hoy, solo toma un momento y realmente reflexiona, medita si realmente estás viviendo de esa manera. ¿Estás realmente buscando su presencia, buscándole a través de la palabra, a través de la oración? Y yo te animo a que lo hagas y veas cómo realmente Él trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento a tu mente y a tu corazón. Gracias nuevamente por haberme acompañado en este podcast, y si no lo has hecho aún, suscríbete y compártelo con alguien más, y continuemos estudiando la palabra de Dios y juntos sigamos creciendo con Dios. Bendiciones.